Bueno, pues buenos días. Vamos a continuar esperando que surjan dudas para el tema que vamos a ver el día de hoy, complementar lo que nos quedamos el día de ayer en cuanto a las reducciones de capital, el tratamiento de la cuenta de capital de aportación y la CUFIN para el ejercicio 2016. Hoy concluimos con esta pequeña parte, y vamos a iniciar con el tema de la enajenación de acciones. En un momento más, ahorita que empiece a ver las láminas, van a ver que le estamos pasando un complemento en el material a los compañeros que están en línea. Se los acaban de hacer llegar a su correo electrónico. Son entre 4 o 5 láminas adicionales que ayer que estuve revisando el material vi que no las había incorporado, y son unas láminas que corresponden a una reforma que tuvimos en 2016, que me parece importante revisarla, sobre todo por el tema de la distribución del dividendo. Ahorita lo vamos a revisar. Esa reforma prácticamente consiste en un diferimiento del 10% del impuesto que se causa conforme al segundo párrafo del artículo 140 que veíamos el día de ayer, y una reducción también en ese 10%, dependiendo si el contribuyente, la persona moral y el socio retienen las utilidades pendientes de pagar. Entonces sí, es un tema importante, y ahorita lo vamos a revisar. Pero bueno, dudas, preguntas, los compañeros que están en línea, si hay alguna duda, alguna pregunta, pues bueno, por favor que nos hagan saber al respecto. Entonces, según yo, nos quedamos el día de ayer en la parte en donde íbamos a revisar este 10% adicional. Yo les decía que este artículo, esta fracción 30 transitoria del año 2016, prácticamente lo que nos dice es que, bueno, les daba unos elementos de análisis, cómo según yo, a mi consideración, debemos de interpretar este párrafo del artículo. Y les decía, en la primera parte o en la primera oración, pues hablamos de quiénes sí y quiénes no, o cuáles utilidades sí pagan, cuáles utilidades no pagan. La segunda oración de esta fracción transitoria nos va a decir una obligación para que los dividendos no paguen ese 10% o sí lo paguen, y yo lo establezco como una obligación o requisito. Y la tercera parte de esta fracción transitoria, que sería la última oración, sería la consecuencia de no cumplir con esta obligación o requisito, que prácticamente es una presunción de la autoridad en la que van a señalar que si tú no separas tus CUFINes 2013-2014, automáticamente van a considerar que todas tus utilidades se generaron a partir del 2014 y estarán sujetas al pago del 10% adicional. Pero bueno, esta es una primera parte. Les pongo por aquí unos casos prácticos en donde vemos cómo debemos aplicar la CUFIN tanto para el artículo 140 como para el artículo 10 que ya habíamos revisado en su momento. Si vemos, por ejemplo, imaginemos que en 2015 tenemos o hay un dividendo pagado que corresponde al ejercicio 2012 bajo la aplicación de esta fracción 30 transitoria del 2014. Pues si se trata de un dividendo generado antes de 2014 y distribuido con posterioridad, pues bueno, prácticamente estos 20,000 pesos no estarían sujetas al pago del 10% adicional. Sin embargo, veamos en el caso, tenemos una CUFIN a diciembre de 2013 de 25,000 pesos y una CUFIN generada a partir de 2014 de 27,000 pesos. Total de CUFINes, 32,000 pesos. La pregunta es cómo aplicar la CUFIN para el artículo 10 y cómo aplicar la CUFIN para el 10% adicional. Para efectos del artículo 10, yo debo de considerar una sola CUFIN, porque el artículo 10 no te dice separa CUFIN antes de 2014 y después de 2014. Para efectos del artículo 10, solamente hay una CUFIN, independientemente si se generó antes de 2013, después de 2014, después de 2015. Ahí no tenemos que hacer prácticamente ninguna separación.
¿Dudas? Sí, le voy a pasar el micrófono para que nos puedan escuchar los compañeros que están en línea, que ya son varios los que están conectados. Sí. Cuando sea de la CUFIN, bueno, cuando se distribuye una utilidad de 2014 de una persona moral a otra persona moral y después de esa moral a la persona física, las dos estarían, o se tendría que hacer la retención del 10% de la moral y luego de la moral. Ah, no, fíjate que también es interesante tu pregunta, porque tú lo que nos dices es que hay dos distribuciones de utilidades. Por ejemplo, tenemos aquí la SA1, tenemos aquí la SA2 y tenemos aquí a la persona física. Entonces, en esta primera distribución, vamos a suponer que paga un dividendo generado en 2014. Cuando esta sociedad 1 le paga el dividendo a la sociedad 2, aquí no hay 10% adicional. Me dirán, oye, ¿por qué? Pero si se generó en 2014. Bueno, resulta que el 10% adicional es un impuesto, pero para la persona física, no para la persona moral, porque está en el capítulo 8 del título 4. Entonces el 10% adicional únicamente le aplica al dividendo distribuido, pero que lo recibe la persona física. O sea, distribución a una persona física. Por ejemplo, puedes tener el caso en donde una sociedad anónima o cualquier tipo de sociedad distribuye, supongamos que un dividendo del 2015 y tiene como socios o accionistas a otra persona moral, vamos a poner a una SDRL, y tiene por aquí a un socio persona física. Como es un dividendo generado después de 2014, pues sí paga el 10% adicional, pero la disposición únicamente aplica para la persona física y no para la persona moral. Entonces, únicamente quien pagaría el 10% adicional sería este. Pero fíjate que también es muy curiosa la aplicación, porque al final del día tiene socios personas físicas. Cuando distribuya un dividendo que contenga el primero a su persona física, aquí es donde va a pagar el 10% adicional. Entonces me parece razonable la disposición que no le aplica la moral, porque imagínate, aquí pagaría y luego cuando lo distribuye a su vez lo paga, pues ¿cuánto va a pagar el dividendo? Entonces sería muy gravoso esa situación. Entonces aquí en la primera distribución no paga porque es una persona moral, y esta persona moral cuando distribuye a su vez un dividendo que contenga el primero que recibió, aquí dividendo, aquí sí paga el 10% adicional. ¿Sale? Entonces sería esa la regla, vaya, solamente les es aplicable a lo que reciben o a lo que se le distribuye a una persona física. Entonces, el cálculo del artículo 22 nos comienza señalando: para determinar la ganancia por enajenación de acciones, vas a restar el ingreso obtenido por cada acción, le vas a disminuir el costo promedio por acción, y el resultado será tu ganancia por enajenación de acciones. Esta ganancia por acción multiplícala por todas las acciones que estás enajenando y el resultado será tu ganancia. Entonces, si yo tengo un ingreso obtenido por acción de 145 pesos, un costo promedio por acción de 26.01, la ganancia por acción 18.99, multiplicada por las 800 acciones que estoy vendiendo, pues el resultado será mi ganancia. Ahí el cálculo creo que está sencillo, hasta ahí. El siguiente punto es identificar cómo vamos a obtener el costo promedio por acción. Y la ley en este artículo 22 nos dice, mira, al monto original ajustado, que es un concepto que vamos a ver ahorita cómo lo determinamos, que es el más difícil, la vas a dividir entre el número de acciones que se tengan en circulación de esa emisora. Cuando determinamos el costo promedio por acción, lo tenemos que hacer de todas las acciones de la persona moral, se enajenen o no se enajenen.
Entonces, monto original ajustado entre el total de acciones que se tengan a la fecha de enajenación te va a dar como resultado el costo promedio por acción. A este costo promedio por acción hay que disminuirle un excedente que ahorita no lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Este excedente va a ser un resultado de cuando tú fuiste improductivo y te llevaste todo. Quiere decir que te llevaste hasta lo que te costó tu acción, o sea, sangraste todo. Perdiste, te llevaste, te reembolsaron. Entonces, cuando tú excediste de lo que te pudiste haber llevado, tu acción no tiene costo y esa diferencia negativa lo que va a hacer es contaminar tus acciones de otras emisoras o costos promedios de otras acciones que tengas. Es como un castigo, es como una pérdida. ¿Sale? Pero ahorita no lo voy a ver porque hay que entender primero lo que es el monto original ajustado. Ahorita lo vamos a ver. El costo promedio por acción debe de incluir todas las acciones que el contribuyente tenga de una misma persona moral en la fecha de enajenación, aun y cuando todas ellas no se hayan enajenado. Es importante determinar para todas las acciones, porque una vez que determinamos el costo promedio por acción, cuando volvemos a determinar costo promedio, el costo promedio más antiguo se convierte en costo comprobado de adquisición. Entonces ahorita vamos a ver esa parte. Hay un supuesto en donde tenemos que hacer un cálculo especial. Fíjense lo que dice. Cuando el saldo de la CUFIN a la fecha de adquisición, o sea, lo que te dejaron, más los reembolsos pagados, o sea, lo que te llevaste, más la UFIN negativa, la que generaste, y las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, o sea, lo que tú perdiste, cuando esta cantidad sea mayor al saldo de la CUFIN a la fecha de enajenación, más las pérdidas fiscales obtenidas antes de tu adquisición y amortizadas durante el periodo de tenencia, si la cantidad 1 es mayor a la cantidad 2, la diferencia se disminuirá del costo comprobado de adquisición. ¿Por qué? Lo que está haciendo esa disposición, fíjense que nada más es esto. Productividad versus improductividad. ¿Están de acuerdo? Lo que te dejaron, más lo que te llevaste, más lo que perdiste por tener no deducibles, más las pérdidas que generaste, si esta improductividad es mayor a lo que tú generaste, o sea, a tus CUFINes a la fecha de enajenación y a tus pérdidas que amortizaste de tenedores anteriores, si tu productividad es menor a tu improductividad, ¿la diferencia qué es? Productividad productividad menos improductividad, cuando la improductividad es mayor, ¿qué te va a dar como resultado? Improductividad, ¿están de acuerdo? La improductividad, ¿qué crees? La diferencia se disminuirá del costo comprobado de adquisición. O sea, lo que te llevaste de más lo que perdiste, disminuye lo que te costó tu acción. ¿Están de acuerdo? ¿Qué ocurre en otro? Bueno, eso es la primera parte. Pero ¿qué pasa si tu improductividad fue tan extrema, fue tan grande, que superó el costo comprobado de adquisición? O sea, fuiste tan improductivo que ni lo que te costó la acción sirvió para pagar eso. Pues resulta que cuando esta diferencia, que es improductividad, si la diferencia es mayor al costo comprobado de adquisición, las acciones no tienen costo promedio.
O sea, el precio de venta va a ser tu utilidad, porque tu acción no tiene costo promedio, no tiene valor. Pero no queda ahí el asunto. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Las acciones de qué se trata no tendrán costo promedio por acción. ¿Queda claro? Contadora, contador, contadora, contadora. ¿Seguros? ¿Seguros? O sea, más que ya... Micrófono. ¿Dónde está el micrófono? Para que nos escuchen hasta el más allá. Dudas, las que quieran. Esto es lo difícil, ¿eh? Lo demás ya está sencillo. Si quieren ya se pueden ir a sus casas. O sea, primero es el monto original de la lámina anterior. ¿O esto es para hacer el costo comprobado de adquisición o cómo? Es que sí no entiendo. Ok. Es que todo el procedimiento es para determinar el costo promedio. Ajá. Para determinar el costo promedio tenemos que determinar primero el monto original ajustado. Pero hay un supuesto, este es un supuesto. ¿Sale? Haces tu cálculo, monto original ajustado, te va a dar alguna cantidad seguramente. Pero en estos casos es un supuesto que se puede dar en tus números, en tus cálculos, en tus datos, que al final del día te van a llevar no a determinar un monto original ajustado, sino una disminución directa al costo promedio por acción. O sea, el monto va a ser 0. Sí. Sí. O negativo. ¿Estás de acuerdo? O 0 o negativo. Entonces por eso viene en la siguiente lámina, es un supuesto. Si es 0 negativo, tenemos que aplicar esto. No. Mira, vamos a ver. Fecha de adquisición. Mira, vamos a poner con estos datos. Déjenme borrar aquí para... aquí está. Es que este es un supuesto que al final del día va a prevalecer. Fíjate lo que te va a dar. Vamos a hacer el cálculo, vamos a ver qué determinas como costo promedio, monto original ajustado. Pero en el supuesto, a lo mejor tu monto es 0 u otra cantidad, pero al final del día tienes que aplicar lo que te dice esta segunda parte. Mira, vamos a ver. Del cálculo general nos dice, ¿no? Costo comprobado de adquisición más diferencias de CUFIN. ¿Están de acuerdo? Esto nos va a dar un primer resultado, que sería el resultado de la fracción, inciso A. A esto le disminuimos las pérdidas fiscales, las tuyas, le restamos los reembolsos, le sumamos la UFIN negativa y esto nos va a dar un resultado de la fracción 2. ¿Están de acuerdo? Y esto le sumamos pérdidas fiscales amortizadas en el periodo de tenencia, que no fueron tuyas, y esto nos va a dar el monto original ajustado. ¿Estás de acuerdo? Vamos a ver qué ocurre con el caso que les puse en la siguiente lámina. Vamos a sustituirlo para ver qué va a pasar. Saldo CUFIN, ¿cuál es tu costo comprobado de adquisición? Ahorita lo ponemos, ¿sale? Diferencia de CUFINes. ¿Cuánto tenemos CUFIN a la fecha de enajenación? 2. ¿Estás de acuerdo? CUFIN a la fecha de adquisición. Aquí están los datos, 2. CUFIN a la fecha de enajenación, 2. CUFIN a la fecha de adquisición, 2. ¿Cuánto sumo? 0. ¿Están de acuerdo? Ahorita le pongo el costo comprobado de adquisición. Pérdidas fiscales que generaste tú, que son estas, ¿estás de acuerdo? 3 pesos. ¿Están de acuerdo? Reembolsos pagados, otros 2 pesos. UFIN negativa, 1 peso. Pérdidas fiscales obtenidas antes de la adquisición y amortizadas en el periodo de tenencia.
5. Esto me tiene que dar mi monto original ajustado. Vamos a poner 2 o 3 supuestos, ¿sale? Para poner costo promedio por acción, fíjense, estos son 3, 5, 6, te va a dar menos 1. Vamos a ponerle que tu costo promedio por acción son 3. ¿Estás de acuerdo? Fíjate lo que te va a dar aquí como resultado. 3 menos 0, 3. 3 menos 3 menos 2 menos 1, ¿cuánto nos va a dar ahí? No podemos hacer ese procedimiento ahí, porque fíjate lo que dice. Déjenme remitirme al artículo 22. Fíjate, estamos en la fracción segunda, ¿sale? Voy a leer el inciso B, que es... sí debe de ser este. Voy a leer el inciso B, espero que sea este. Al resultado que se obtenga conforme al inciso A, que es este, a los 3, ¿están de acuerdo? Al monto obtenido conforme al inciso A que antecede, se le restarán las pérdidas fiscales, 3, los reembolsos pagados, 2, así como la diferencia del quinto párrafo del artículo 77, o sea, la OFIN negativa de la persona moral emisora de las acciones. O sea, a este, yo les pregunto, ¿a 3 le puedo restar 3, 2 y 1? No. ¿Están de acuerdo? Vaya, sí le puedo restar, pero me va a dar este número. Pero en realidad no le puedo restar más de no le puedo restar más de 3 a 3. ¿Están de acuerdo? Vamos a seguir, vamos a hacer el procedimiento. 3 menos 3, 3 menos 3 menos 2 menos 1, me dicen me da menos 3, más 5, ¿cuánto nos da? 2. ¿Sale? Ese sería en teoría tu monto original ajustado. Pero resulta que la ley te dice, espérate. Esto en principio es correcto, pero resulta que si esto es mayor a esto, la diferencia va a disminuir tu costo comprobado de adquisición. Creo que te va a dar lo mismo. ¿Ya vieron? ¿Cuánto tuvimos aquí monto original ajustado? 3. ¿No? 2. ¿Están de acuerdo? Fíjate lo que te dice. Son los mismos números. ¿Están de acuerdo? Son los mismos números. Te dice, mira, cuando el saldo de tu CUFIN a la fecha de adquisición, más los reembolsos, más la OFIN negativa, más las pérdidas fiscales que generaste tú, cuando esta cantidad es mayor al saldo de tu CUFIN a la fecha de enajenación, más las pérdidas obtenidas antes de la adquisición y amortizadas en la tenencia, cuando esta diferencia, cuando la primera cantidad sea mayor que la segunda, la diferencia va a disminuir tu costo promedio, tu costo comprobado de adquisición. Entonces prácticamente lo que te está diciendo es, olvídate de esto, y lo que va a ocurrir es que únicamente, déjenme borrar aquí abajito, a tu costo comprobado de adquisición, que son 3, le vas a restar la diferencia, o sea, 1. ¿Cuánto te va a dar? ¿Sí o no nos dio lo mismo? ¿Estás de acuerdo que nos dio lo mismo? Pero resulta que esto no lo puedes hacer, porque aquí no puedes determinar 3, o sea, lo más que puedes llegar aquí es 0, porque a 3 no le puedes restar 6. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si seguimos por la lógica de la disminución,
Tú llegarías aquí 0 y tendrías un monto original ajustado de 5. Oye, ¿por qué? Pues porque a 3 no le puedo restar más de 3. ¿Sí? Y por eso te dice, espérate. Cuando esto sea mayor a esto, la diferencia la disminuyes de tu costo comprobado de adquisición. Si ven, te da lo mismo. Eso es lo mismo. Pero técnicamente tú no puedes restarle más de 3 a 3. Ni tampoco la ley prevé que tengas aquí un número negativo en la fracción segunda. ¿Están de acuerdo? Por eso dicen, no, para que este no se haga sonso y en vez de que me considere 2 como costo de la acción, 5 en vez de 2, le doy un procedimiento. Si esto se configura, resulta que tu costo promedio por acción no son 3, sino 2. Que es exactamente lo mismo, ¿no? Menos 3 y aquí te va a dar 2. ¿Sí? Es lo mismo. Sí, ¿se entendió? O sea, técnicamente no puedes llegar a menos 3 ahí. Por eso te dice, si se da este supuesto, el costo o el monto original ajustado serán 2. El MOA. ¿Sí? Siguiente supuesto. Pensemos que el costo comprobado de adquisición no son 3, supongamos que es 1. ¿Estás de acuerdo? Costo comprobado de adquisición 1, diferencia de cofines 0. Resultado del inciso A sería 1 menos 3 menos 2 menos 1. Quedamos que aquí nos da 0, ¿están de acuerdo? Más 5, pues tú dirías, tengo 5 de monto original ajustado. Dices, no, espérate, no tienes 5 de costo de monto original ajustado, porque si la cantidad 1 es mayor a la 2, la diferencia lo que va a hacer es disminuir tu costo promedio por acción. ¿Están de acuerdo? Entonces, tú lo que vas a hacer en el segundo caso es agarrar y decir, costo promedio por acción, 1, diferencia que tengo que disminuir, 1, ¿cuánto es tu monto original ajustado? 0. ¿Están de acuerdo? Creo que los números me quedaron muy cortitos, porque ya quiero hacer otro más chiquito, entonces voy a tener que usar centavos. ¿Sale? Vamos al tercer caso. Costo comprobado de adquisición, punto 80 centavos. ¿Están de acuerdo? Diferencia de cofines 0. Monto o resultado del inciso A, punto 80. Menos 3, menos 2, menos 1, 0. ¿Están de acuerdo? Más 5, pues dirás, te toca 5. Espérate. Si se configura nuevamente este supuesto, si la cantidad 1 es mayor a la cantidad 2, la diferencia disminuye el costo comprobado de adquisición, o sea, punto 80 menos 1, ¿cuánto te va a dar? Menos punto 20, ¿están de acuerdo? Entonces, lo que dice la nota 2, que es lo que dice el mismo artículo, si esta diferencia, o sea, si este 1 es mayor al costo comprobado de adquisición, ¿están de acuerdo? 1, pues es mayor a punto 80, ¿están de acuerdo? Si esta diferencia es mayor al costo comprobado de adquisición, las acciones de que se trata no tendrán costo promedio. Pero ¿qué ocurre con la diferencia? Ahorita vamos a ver, ¿sale? Entonces, en este caso, costo promedio por acción, 2, 0, 0. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí hasta ahí? Vamos a la siguiente parte.
que creo que es... ok, ¿qué es esta misma parte? La siguiente lámina es el tercer caso que estamos viendo. Y dice la siguiente lámina. Cuando el saldo del CUFIN a la fecha de adquisición, es otro supuesto. Cuando el saldo del CUFIN a la fecha de adquisición, más reembolsos, más su fin negativa, menos pérdidas fiscales que tú generaste, esto recuerden que es la improductividad. ¿Están de acuerdo? Cuando la cantidad 1, déjeme ver cómo está. Bueno, si la diferencia entre tu productividad, tu improductividad y tu productividad sea mayor al costo comprobado de adquisición, que sería este supuesto, ¿están de acuerdo? Cuando la diferencia que estamos hablando aquí sea mayor al costo comprobado de adquisición, el excedente considerado por acción deberá disminuirse actualizado del costo promedio por acción en la enajenación de acciones inmediatas siguiente o siguientes que realice el contribuyente, aun cuando se trate de emisoras diferentes. Entonces, fíjense que en el caso 3, en donde la diferencia que es improductividad es mayor a tu costo comprobado de adquisición, esta diferencia negativa, lo primero que te va a dar como resultado es que en esta enajenación no tienes costo promedio por acción. Pero estos 20 centavos que te quedaron negativos van a contaminar a enajenaciones futuras. Oye, estas acciones son de Bimbo y el próximo año quieres vender las acciones de Telmex, pues ¿qué crees? Cuando tengas determinado el monto original ajustado de tus acciones de Telmex, le vas a tener que restar estos 20 centavos, que es improductividad, de las acciones de Bimbo. Suena, como que está medio disparatado eso, ¿no? Oye, ¿por qué si en las acciones de Bimbo fue improductivo, por qué afectan las de Telmex? Pues porque así dice la ley. Sí, queda claro. Es como una pérdida fiscal. Pero el problema es que contamina no solamente las acciones de la misma emisora, sino las de otras. Entonces vean, por eso al principio de la sesión, cuando veíamos esta primera lámina, recuerden que les dije, esta no lo quiero ver hasta después porque hay que ver todo esto. Este excedente, ¿qué adjetivo le pondrían o qué es? Bajo nuestro argumento de productividad, improductividad. Este excedente que disminuye el costo promedio de otras acciones, ¿qué es? Contadora. Pues la improductividad que tuviste en años pasados de otras acciones, de otras emisoras y que contaminan a nuevas. ¿Están de acuerdo? Creo yo que está sencillo. ¿Qué les pareció?